en el capítulo 32, justamente el versículo 12. Hoy vamos a hablar de la oración de Jacob, temor y promesas. La oración de Jacob, temor y promesas. Y ese versículo dice: y tú has dicho, Jacob orando y hablando a su Dios, él dice: tú has dicho, Dios, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Así como decía esta canción, que el Jehová nos ha guardado y nos guardará de generación en generación a aquellos que viven en sus caminos. Jacob estaba repitiendo lo que Jehová ya le había prometido. Tú has dicho, tú ya me lo has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Oración de Jacob, temor y promesas. Oración de Jacob, temor y promesas. Si nosotros hacemos un top 5 de los líderes de Israel, sin duda alguna que si esto lo contabilizamos por su importancia o su relevancia histórica o por el impacto directo que estos hombres tuvieron en la cultura judía, sin duda alguna que Jacob estaría mínimo en uno de los 3 primeros lugares. Podríamos hablar de Abraham como quien recibió la promesa en primer lugar. Número 2, de Isaac, hijo de Abraham, en quien se cumple la promesa porque él es el hijo de la promesa. Pero en número 3, yo de manera personal colocaría a Jacob como hijo de Isaac y nieto de Abraham, porque si bien Abraham recibe la promesa y se cumple en Isaac la promesa, es Jacob el que engendra 12 hombres que se convierten en las 12 tribus del pueblo de Israel. Por eso para mí Jacob tiene que estar en el top 5 y cuidado si no en el top 3 de los hombres más relevantes históricamente en el pueblo de Israel. Eso sin nosotros querer menospreciar o lacerar personalidades como Moisés, como David o como Elías, que sabemos que tienen una gran repercusión en la historia y la política judía. Pero yo resalto el nombre de Jacob porque su historia marcó varios inicios o varios puntos de partida para que el pueblo de Israel hoy en el 2026 sea una nación y sea una realidad. Si bien la promesa de un pueblo grande, a quien le prometieron un pueblo grande, fue a Abraham y es su hijo Isaac, esta respuesta, nosotros sabemos que las 12 tribus dependen directamente de Jacob. Por lo que esto convierte a Jacob en un elemento bisagra o un elemento determinante para que hoy podamos hablar de la nación de Israel. De modo que la responsabilidad y el peso histórico que descansa sobre los hombros de este hombre llamado Jacob, no cualquiera lo quisiera llevar. Resumamos algunos eventos. Desde el nacimiento hubo una gran carga en Jacob. La Biblia dice que Esaú y Jacob, para los que son visita, amigos que quizás no conocen la historia, Jacob y Esaú son unos hermanos gemelos. Y la Biblia dice que Jacob y Esaú peleaban desde el vientre de su madre, al punto que su madre Rebeca ya quería hasta morirse. Desde el vientre de su madre había una guerra de estos dos muchachos. Y en Génesis 25, versículo 22, Rebeca le dice a Jehová: Señor, ¿pero qué yo hago viva? Ya quítame la vida porque yo no aguanto. Y las mujeres que han estado en estado de preñez y que están aquí, saben lo que es tener un solo niño y que ese solo niño dé pataditas. Imagínese si usted tiene una WWE o un combate dentro de la barriga. De esa petición y de esa oración desesperada es que viene la primera promesa. Recuerden que estamos hablando de Jacob, temor y promesas. Cuando estos bebés se pelean en el vientre de Rebeca,
ella ahora inquiriendo una respuesta sobre qué es lo que está pasando. Y Jehová le dice el por qué. Y ese por qué está anclado directamente a una promesa. La respuesta a la oración de Rebeca, registrada en Génesis 25, versículo 23, dice Jehová respondiendo. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro. Y ahí viene el core, el núcleo de la promesa. Dice ese versículo al final: el mayor servirá al menor. Desde ese momento, lo que conocen el desenlace de esa historia, sabemos que Jehová le cargó el dado sobre los hombros de Jacob. Porque Israel era un pueblo legalmente jerárquico, política e históricamente jerárquico en todos los aspectos de la vida. O sea, sus leyes se establecían bajo jerarquía. Y eso funcionaba incluso dentro de las familias. Las familias vivían por jerarquía. Por eso los hermanos menores tenían que llamar Señor a sus hermanos mayores. Y esa declaración de Jehová sobre estos 2 muchachos hace que Jacob, como descendencia, como consecuencia de ese parto, comenzara a cargar sobre sus hombros una promesa, un dictamen de Dios. La promesa era: el mayor servirá al menor. Y automáticamente se convierte Jacob en el menor. De modo que Jacob, siendo el segundo, ostenta una promesa en su favor que de alguna manera va a vulnerar o va a lacerar legalmente al primogénito de esta descendencia. Eso comienza a orquestarse desde muy pequeño y se produce un punto de quiebre que todos conocemos, y entran estos hermanos en una negociación que está registrada en el capítulo 25, de los versos 27 hasta el 34. Llegando a casa, muy cansado, lo traiciona el aroma de un suculento cocido que preparaba su hermano menor Jacob. Esaú pidió, y Jacob le hizo una propuesta irrisoria, burlesca, que él mismo tal vez no se esperaba una respuesta como esa. Pero sorpresivamente Esaú le pareció razonable. Para que hagamos un ejemplo de lo que Esaú y Jacob están conversando, es como si Jacob le dice: dame los títulos de tu casa por una menta. Dame los títulos de tu propiedad, de tu vehículo, la matrícula de tu vehículo por un caramelo. Así de irrisorio, así de fabulosa era la propuesta, que nadie en su sano juicio atendería a hacer ese cambio. Pero a Esaú le pareció razonable. Dame tu primogenitura y yo te doy el cocido. La ley judía lo decía claro: el primogénito recibía el doble de todo lo heredado, aunque fuese hijo de una concubina. Explico. Esaú sabía que él, como primogénito, era el heredero duple, múltiple de las cosas que su padre poseía. Y cambiar todo eso, estamos hablando de Isaac, un hombre próspero, cambiar todo eso por una simple comida era algo realmente burlesco. Y la ley sostenía, la ley judía, si usted lo busca en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, los versos 15 al 17, dice que si un hombre tenía 2 mujeres, una que era su esposa y otra que era la repudiada. En el libro de Levítico se habla de la repudiada como la querida, o la mujer que él no amaba y que no tenía en el seno familiar. Y dice que si esa mujer tenía un hijo primero que la esposa, ese era el primogénito aunque fuera de la querida, y ese heredaba el doble de lo que su papá tenía. Por lo que si un padre tenía 3 hijos, independientemente de quién sea el primero, era el primogénito. Esos 3 hijos eran sus herederos de la siguiente manera: si el papá tenía 20 camellos, 5 camellos eran del tercer hijo.
5 camellos más eran del segundo hijo y 10 camellos eran del primer hijo. Si el papá tenía 5 casas, una casa era del menor, una casa era del segundo y las 3 casas que sobraban era del primero. Pero esto no era solo para un lujo o para un deleite, para que el mayor viva mejor o para que sea más rico que los hermanos. Era porque la ley judía también sostenía que el hijo mayor en la muerte de su padre se tenía que hacer responsable de su madre viuda y de sus hermanas solteras. Por eso recibía más, porque iba a disfrutar más, pero iba a tener más responsabilidad de dependencia. Hasta que su madre muriera, el hijo mayor, el primogénito, tenía que sostenerla. Hasta que sus hermanas solteras se casaran, el hijo mayor era responsable de esto. De modo que Saúl estaba de alguna manera, conociendo la ley, estaba de alguna manera menospreciando el privilegio y evadiendo la responsabilidad de algo que Dios había establecido. Y me gustaría que tú guardes en tu mente y en tu corazón esta cuestionante, esta palabra. Esaú estaba de alguna manera menospreciando el privilegio y evadiendo la responsabilidad. ¿Por qué quiero que guardes esto en tu corazón? Porque el ministerio, los dones y los talentos son un privilegio entregado por Dios en nuestras manos, pero también es una responsabilidad. Por lo que yo te quiero cuestionar en esta mañana, si de alguna manera, conociendo tú, que si no lo conoces es irresponsabilidad también, pero conociendo tú tus talentos, tus dones y el ministerio al cual Dios te ha encomendado, me gustaría saber si de alguna manera estás tú menospreciando eso, que es un privilegio, o está de alguna manera evadiendo esa responsabilidad. En la iglesia, en tu familia, en tu centro de estudio, en tu centro de trabajo. El Señor te ha entregado algo para que tú traigas otros a Cristo. Y yo me pregunto, como Esaú, de alguna manera estás tú menospreciando ese privilegio. De alguna manera estás tú evadiendo esa responsabilidad. Eso aplica de manera directa a nosotros hoy en día. Génesis capítulo 25, el verso 34 dice literalmente al final: así, o sea, cambiando la primogenitura por un plato de lenteja, ese versículo termina diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció y evadió responsabilidad. Por eso, mis hermanos, es que como creyentes en Cristo no podemos ser blandengues. No podemos ser blandengues. Tenemos que tener en este ministerio determinación. Y eso no tiene que ver con tu fuerza física, porque algunos dirán: bueno, ya yo estoy avanzado en edad, o yo no tengo los conocimientos ministeriales, o yo no sé mucho de la palabra de Dios. No, este es en el punto en que te encuentres, es con lo que tú tienes, que no puedes ser blandengue. Con lo que Dios te ha entregado, tú tienes que empezar a hacer pininos en el ministerio y en tu obra ministerial, donde quiera que tú te encuentres. No se trata de la edad, se trata de la fe, la confianza y la dependencia de Dios. Porque sea lo que sea que tú tengas en la mano, si tú lo pones en las manos de Dios, Él te va a dar la fuerza para hacer proezas y milagros con lo poco que tú tengas. Y si es chin lo que tú tienes, si tú encuentras que es chin, mucho mayor será el milagro, porque el Señor hará mucho de tu chin. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la oración de Jacob, temor y promesas, porque sé que de alguna manera tienes temor. Y es que quiero que de una vez por todas sepamos que siempre puede haber temor, siempre va a estar el temor, pero la promesa del Padre es mayor. Llévate eso en tu corazón esta mañana. Cuando te encuentres frente a una decisión difícil, cuando te encuentres frente a la incertidumbre de la cotidianidad de la vida, cuando te encuentres frente a una incertidumbre mayor con respecto a tu salud, a tu economía, a tu bienestar, al futuro, a tu trabajo, recuerda, siempre va a haber temor, pero la promesa de Dios es mayor. ¿Qué podemos temer? A cualquier cosa. El temor no tiene un rango. Tal vez a lo que tú le temes yo no le temo, pero yo tal vez le temo a algo que tú no le temes.
Le podemos temer a cualquier cosa. No es malo tener temor. En la iglesia no venimos a decirle no teman a nada, no. El temor estará ahí porque es una condición, es un sentimiento, es una cualidad del ser humano. Ahora lo que el cristiano tiene que saber, que encima del temor hay una promesa que tiene que ver con tu vida y a ti te corresponde la responsabilidad de estudiarla, aprenderla y aprender a vivir por ella. A mí me llama mucho la atención que Juan, en su visión en la isla de Patmos, cuando escribía el Apocalipsis, une unos términos que a mí me parecían como contradictorios ver esos términos en una misma oración. Porque él dice en Apocalipsis 21:8, y yo se lo voy a leer: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A mí me resulta chocante que Juan conectara o uniera en una misma oración fornicarios, homicidas, mentirosos, junto con los cobardes. O sea, que él está poniendo la cobardía y la incredulidad como un pecado mayor. No por rango, sino por la unidad que hace en la sintaxis de esta parte de la oración que él pone en este ejemplo. Junto con los homicidas, junto con los idólatras, junto con los hechiceros, junto con los mentirosos están los cobardes e incrédulos. Y el verso especifica cobardes e incrédulos. Porque hay un momento, mis hermanos, en lo que cualquiera de nosotros puede tener temor, como le dije. Todos en algún momento podemos temer, pero crees. Y como crees, tú actúas en fe. O sea, tú tienes temor, pero tú crees en Dios. Tú confías en su palabra. Y con todo y temor, tú actúas en fe. Pero si tú tienes temor y no tienes fe o no crees, entonces tú eres incrédulo. Tú tienes temor y eres incrédulo. Y como eres incrédulo, tú no vas a actuar. A mi hija pequeña, que recién cumplió 7 años, le encanta saltarme desde la cama. Pero yo, de una manera divertida, cada día me le pongo más lejos. Y ella me dice: no, papi, acércate un poquito más. Yo digo: no, salta. Acércate un poquito más. Yo digo: salta, no te preocupes. ¿Sabe qué? Al final de cuentas, ella siempre salta. Ella tiene temor. Ella tiene el temor de caer, ella tiene el temor de que yo no la pueda sostener, pero ella cree en mí. ¿Y sabe por qué ella cree en mí? Porque ella sabe que yo la amo. Y como ella sabe que yo la amo, sabe que yo intencionalmente no la voy a dejar caer, sabe que yo voy a hacer todos mis esfuerzos para abrazarla. Ella salta porque sabe que yo la amo. Ella salta porque cree en mí. Porque cuando le digo: ven, mi hija, que te voy a atrapar, ella cree que realmente yo la voy a atrapar. Si ella no creyera en mí, si yo fuera un desconocido, si ella no entendiera el amor que yo siento por ella, ella no saltaría. Eso pasa con los cristianos. El Señor te dice: salta. Pero como tú no confías en Dios, como tú crees que Dios te va a dejar caer, como tú no has conocido el amor de Dios, como tú no has leído las promesas del Padre que dice que tú descansas sobre la palma de su mano, entonces a ti te da temor y te conviertes en incrédulo. No solo temes, te conviertes en incrédulo. Y como incrédulo, no saltas. Entonces, menosprecias el privilegio y evades la responsabilidad. Esaú era un tipo fuerte. Él era cazador. Se evidencia que era un tipo audaz en el campo, con la flecha, con la espada, con la lanza, pero no daba valor a las cosas. Entonces, desde la óptica de Dios, Él no puede depositar sus promesas en uno que va y pelea y gana, y cuando gana no presta atención al privilegio de haber ganado, no presta atención a la presea, no presta atención al trofeo o a la bendición que viene con esto. Y así era Esaú. Yo no sé si ustedes recuerdan un artista famoso que en una premiación recibió el premio en la plataforma y bajó y lo echó en un zafacón. Y al tú recibir un premio y echarlo al zafacón, tú estás menospreciando el trabajo de más de 1000 personas que por semana estuvieron trabajando en sonido, en escenografía, en coreografía, en presentación. Y tú subes, lo recibes y lo echas al zafacón dentro del mismo teatro. Aparentemente lo mismo estaba haciendo Esaú. Dios le dio el privilegio de ser el primogénito.
Pero aún así, él eso lo menosprecia y lo echa en el zafacón delante de la presencia de Dios. Pero Jacob, que desde el vientre de su madre estaba decidido a ganar, estaba determinado a triunfar, porque él valoraba el triunfo, él valoraba la victoria, porque él entendía que la victoria venía de Dios. La partera, cuando Esaú y Jacob nacieron, la partera sacó primero a Esaú. Eso fue lo que le dio el título de primogénito. La ley lo decía, que si nacían gemelos, el primero en salir, ese era el primogénito. Y Esaú fue sacado primero. Pero la palabra de Dios dice en Génesis 25, los versos 25 al 26, se los voy a leer. Y salió el primero rubio, ese era Esaú, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, ¿y qué dice el versículo? Trabada la mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea, a Esaú lo sacaron, y detrás venía Jacob agarrándole los tobillos a Esaú, como diciéndole, no será tan fácil. De hecho, el nombre de Jacob responde a esa acción, porque vieron esa acción agarrándole el calcañar a Esaú. Fue que a ese niño le pusieron Jacob, porque Jacob significa quien sostiene por el calcañar, o peor aún, Jacob significa usurpador. Porque desde el vientre quiso usurpar el primer lugar. Estaba definido y estaba destacándose desde el vientre para merecer ese primer lugar que ya se había concedido a Esaú. Y ese usurpador encontró un hermano blandito. ¡Qué ventaja! Ese usurpador encontró un hermano blandito que no valoraba lo que Dios le había otorgado. Así que vino la propuesta por parte de Jacob: dame eso. ¿Tú quieres de mi cocido? Dame eso que tú no valoras. Y Esaú le cambió la comida por la primogenitura. Ahora Jacob es el primogénito. De una manera moralmente cuestionable, pero dentro de la ley judía posible y legal. Se podía vender la primogenitura. No era moralmente compartido en la sociedad, se veía mal, pero legalmente era posible. Pero podemos hacer un apartado para ver esa transacción desde el punto de vista espiritual, como si fuera un paréntesis, y volvemos ahora con los muchachos. De un lado, Jacob se muestra como el tentador. De otro lado, Esaú como la víctima tentada. Y lleven esto al plano espiritual en sus vidas. Jacob no sabe lo que quiere Esaú porque no es omnisciente. Pero Esaú, en su deseo carnal, emite con palabra lo que su carne desea. Entonces, al emitirlo con palabra, ahora Jacob, que luce como el tentador, sí sabe. Por lo tanto, ahora los deseos de Esaú no son solamente deseos, sino que son la herramienta vital para poder quitarle lo que él tenía. Entonces viene el trance, la negociación. Para yo darte lo que tú quieres de mí, tienes que darme eso que tú tienes. Y entonces viene la negociación y el fracaso de Esaú. Ok, yo te doy algo que permanece por toda la vida y tú me das algo que perece en minutos. Y yo pongo ese ejemplo porque resulta muy fácil para nosotros señalar a Esaú. ¡Wow! ¡Qué irresponsable! ¡Wow! ¡Qué menosprecio a las cosas de Dios! Pero ¿sabe qué? Todos los días se da lo mismo en nuestras vidas. O sea que ese dedo debería devolverse y decir, qué irresponsable hemos sido. Porque todos los días el enemigo, que no es omnisciente, está ahí zarandeando, tratando de escuchar y ver de qué tú te pegas. ¿Qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que te gusta hablar? ¿Dónde te gusta estar? Porque cuando él descubre eso, entonces ya eso no son meros deseos. Esas son dagas que se pueden devolver como crimen a tu vida. Y a veces somos nosotros que vamos, porque el diablo no es omnisciente, no lo sabe todo. Somos nosotros que le decimos como Esaú, huele rico, dame. Y cuando él ya sabe que tú quieres, él es omnisciente, no, eres tú que le dijiste que tú quieres.
Eres tú que le demostraste que tú quieres. Eres tú que te acercaste y dijiste, wow, si yo lo probase. Así que Esaú llegó a la casa y fue él que le dijo a Jacob, yo quiero, dame de eso. Y Jacob dijo, ya está en mis manos. Pareciera una burla, un plato por una primogenitura, pero anyway, no vamos a despreciar ninguna oferta, dirá Jacob, vamos a ofertarlo. Nosotros también, mis hermanos, muchas veces le hacemos entender al enemigo qué es lo que nos gusta, porque pasamos tiempo ahí, miramos eso, oímos mucho eso, buscamos mucho eso, pasamos mucho por ahí y después decimos, ay, caí. No, caíste no. Hace tiempo que tú estás en una negociación con el enemigo, como estaba Eva en el huerto del Edén. El diablo dice una cosa y dice que fue Dios que dijo. Pero él dijo que tal cosa, no, él lo que dijo fue esto. Y al final de cuentas, tú caes en las garras del enemigo porque no confías en las promesas. Lo que ya Dios dijo, tú no crees en lo que Dios ya dijo, tú crees más en las circunstancias. Pero volvamos a los hermanos que vivieron luego de ahí una larga historia de pugna y de revanchismo. Y hay uno de los episodios intermedios en esta historia en lo que yo no quisiera detenerme mucho tiempo, pero que vale la pena mencionar. Esos muchachos crecieron y aunque Jacob había adquirido la primogenitura, aún no había sido bendecido por el padre, que era parte del ritual necesario para recibir las bendiciones. Era el padre que, aunque tú naciste primero, cuando tú crecías, el padre tenía que poner la mano sobre tu cabeza, orar y declarar sobre ti las bendiciones del primogénito. O sea que una cosa es ser presidente electo y otra cosa es la toma de posesión. Entonces, hasta que Jacob no fuese bendecido por Isaac, todavía no había recibido las bendiciones del primogénito. Por lo que Jacob, una vez más, tiene que hacer uso de sus estrategias dudosas, hacer uso de su nombre, el usurpador, y tratar de hacer una estrategia funcional junto con su madre, que también era malísima, para poder obtener la bendición de su padre. Y sé que muchos de ustedes conocen esa parte de la historia, que Esaú era un muchacho velludo, era grotesco, como estaba en el bosque, siempre en la casa tenía sus ropas sudadas, y junto con la mamá, Jacob tomó la ropa de Esaú sudada y se puso pelo de cabra, y como su papá Isaac ya estaba viejito y no tenía buena vista, se le acercó y le dijo, padre, bendíceme que yo soy tu primogénito. Él dice, la ropa me huele como Esaú, la piel está como de Esaú, pero la voz es como de Jacob. Y él le dijo, no, padre, soy yo. Y a Isaac le gustaba mucho una comida que le hacía Esaú. Por eso Jacob, con la ayuda de la mamá, que era una perversa, se la cocinó y se la llevó. Mira, soy yo, y mira ahí lo que yo siempre te cocino. Y le gustó al papá y lo bendijo. Y le dijo, tú eres la cabeza, tú eres el primogénito, las bendiciones del Señor están sobre ti. Una vez más, el usurpador Jacob engaña ahora a su padre en rebelión contra la ley, contra la naturaleza de Dios. Y Esaú queda determinado a un segundo plano. Cuando Esaú llega a la casa y se da cuenta de lo que pasó, entonces jura que no iba a descansar hasta que matara a Jacob. Esto hace que Jacob se vea obligado a huir de su casa, convirtiéndose en un fugitivo furtivo de su hermano por mucho tiempo. Y ese tiempo de persecución o de separación o de lejanía de Jacob y Esaú no se establece con una exactitud clara en las Escrituras. Pero echando nosotros un vistazo a los capítulos del 28 al 31 de Génesis, nos podemos dar cuenta que eso se extendió por muchos años, ya que en ese periodo de tiempo Jacob se va lejos a la tierra de Labán, trabaja 7 años por una mujer, le dan la que él no quiere, trabaja 7 años más por otra mujer que su hermana y por fin se la dan. Luego se va al campo y trabaja para su suegro y le multiplica las ovejas y le multiplica el ganado. O sea que estamos hablando de más de 15 a 20 años. Y estos hermanos aún no se habían podido encontrar porque había una pugna y una declaración de muerte de parte de Esaú para Jacob. Y Jacob sabía que Esaú era cazador, sabía usar la lanza si había que matarlo de cerca, sabía usar la flecha si había que matarlo de lejos. Entonces, en el capítulo 32 inicia ese proceso de preparación de Jacob para por fin, después de todos esos años, encontrarse con su hermano. Pero hay una historia de por medio que no le permite
sosiego ni estar tranquilo. Vienen los recuerdos de aquella tarde calurosa. Dentro de la casa, unas vasijas se movían sobre unos viejos troncos que servían de leña. En las vasijas, un suculento caldo de lenteja que dejaban correr un vapor con un aroma envolvente. Afuera, se escucha un hombre cansado que acaba de llegar, descarga sus alforjas y se dirige a sus habitaciones. Pero el olor le hace desviar la mirada. Un manjar suculento en las manos de Jacob. Dame de eso, dice Esaú. Esas palabras retumbaron en los oídos de Jacob como una oportunidad genuina para lanzar un estocado oportunista que acariciaba, pero luego lastimaba. Véndeme tu primogenitura, le dice a Esaú. Y Esaú, sin vacilar, con el estómago vacío y al parecer con la cabeza también vacía, da una respuesta descerebrada. ¿De qué me vale esta primogenitura? Tómala sin reserva. Y allí se cierra esta conversación, mientras ambos sonríen, habiendo tenido en sus manos lo que parece que querían. Pero ¿qué pasa? Algo raro entre ellos. La sonrisa de Saúl se va borrando con cada bocado que consume el caldo que tenía en sus manos. Y más de 20 años después, ya no queda ni caldo, ni lentejas, ni plato. Pero Jacob aún sigue siendo el primogénito. ¿Habrá olvidado Esaú esa escena? Esa es la pregunta de Jacob. Yo quiero cruzar por donde está mi hermano, pero ¿habrá olvidado Esaú esa historia? ¿Será que me ha perdonado por los años que han pasado? ¿Será que tiene deseo de verme? ¿O será que aún conserva los deseos de matarme? Así que, parado frente a Edom, donde vivía su hermano Esaú, Jacob con toda su gente, porque había levantado grandes rebaños de animales, pero también criados y criadas, envía unos mensajeros y le dice: vayan a ver a mi hermano Esaú y díganle que yo estoy aquí delante de él. Díganle que yo tengo ovejas, que tengo camellos, que tengo vacas y que se las puedo regalar, porque yo necesito cruzar por donde él está y no quiero que él me agreda. Y algo extraño en esos versículos es que Jacob le dice a los criados: díganle a mi señor. De alguna manera Jacob está reconociendo el error que cometió y está volviendo a tratar a Esaú como el primogénito de la familia. Le está diciendo: díganle a mi señor, a pesar de que ya él compró la primogenitura de una manera dudosa, a pesar de que ya recibió la bendición de su padre de una manera dudosa, ahora Jacob está racionalizando esta idea y dice: díganle a mi señor que me permita pasar. Solo quiero saludarle, solo quiero abrazarle. Le puedo dar vacas, le puedo dar camellos, incluso le puedo dar criados. Así que los mensajeros van donde Esaú y le dicen: venimos en nombre de tu hermano. Él te manda a decir Señor y tiene todo esto para ti. Esaú habla con ellos y los mensajeros se devuelven. Así que los mensajeros vuelven donde Jacob y Jacob le dice: ¿qué pasó? Y los mensajeros le dicen: Esaú tu hermano nos recibió y dice que viene a verte. Jacob se puso contento, pero le dijeron: pero él viene con 400 hombres. Jacob se puso triste. ¿Y por qué viene con 400 hombres? Entonces, en esa desesperación, en ese temor, en ese dolor, en esa duda, en esa incertidumbre, Jacob, sabiendo que sus criados estaban preparados para cuidar el rebaño y sabiendo que los criados de Esaú eran hombres que se habían criado con él, que eran hombres de casa, entonces viene el temor y dice: ¿qué hago ahora? Solo me queda una opción. Cayó de rodillas y se postró delante de su Señor y recordó, en medio de su mala vida, en medio de su pecado, recordó que un día Jehová le hizo una promesa. Pero quiero abrir ese pequeño paréntesis. El Señor puede haber declarado promesas sobre tu vida, pero el cumplimiento de esa promesa está sujeta a tu devoción a Él. Hay muchas personas que han recibido palabras y decretos de Dios y no se han cumplido porque ellos no han vivido una vida santa delante del Señor. Y a veces ellos creen: el Señor me dijo a mí que yo voy a ser bendecido y prosperado, por eso voy a seguir viviendo mi vida porque ya Él me lo dijo. No, el cumplimiento de esa promesa está en creerla y en vivir conforme a esa promesa. Por eso es que yo no creo en profecías masivas,
Hay alguien que está aquí que tiene esto y ya lo tiene. No. Si te comprometes con el Señor, hay miles de promesas en esta palabra. No tiene que venir un profeta a decírtelo, no tiene que bajar un rayo del cielo, no tiene que bajar el arcángel Miguel. Si te comprometes con el Señor y vives para Él, este libro está lleno de promesas para ti. Así que Jacob, en medio de su pecado, sabía que esas promesas no se iban a cumplir si él no se entregaba de rodillas al Señor. Por lo que en ese momento cayó de rodillas y se recordó de una promesa que Jehová le había hecho. Y en el capítulo 32, los versos 9 en adelante, dice de la siguiente manera: y dijo Jacob, casi llorando: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy en 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud que ha de ser. Esa promesa se la había dado Jehová a Jacob. Un día que Jacob se acostó y allí soñó con una escalera de ángeles que subía y bajaba, así como el coro que ustedes cantan. Y ahí el Señor le declaró esa promesa. Mientras los ángeles subían y bajaban, Jehová le estaba diciendo, yo te haré bien, tus hijos se van a multiplicar como la arena del mar, yo te voy a dar una tierra para que tú puedas vivir con ellos. Y Jacob se recordó de esa promesa. Una promesa que había sido dada años antes, mucho antes de casarse incluso. Y ya tenía hijos. Después de esa oración en aquel lugar, Jacob cruza a su familia a un lado seguro. Estaba justamente frente al río de Jaboc. Y cruzó su familia de aquel lado del río de Jaboc. Y se quedó de este lado del río. Donde entrada la noche, dice la palabra de Dios, que descendió delante de él el mismísimo ángel de Jehová, o sea, el mismo Jehová. Y allí se da la famosa pelea de Jacob luchó con el ángel, desde la noche casi hasta el amanecer. Y es que Jacob ya había sufrido bastante, traía una marca de nacimiento que había trazado las pautas de su vida. Su nombre era usurpador, había usurpado la primogenitura de su hermano, había engañado a su padre Isaac, había timado y robado a su suegro Labán. Su nombre lo había definido por todos los días. Era un usurpador y estaba cansado de cargar ese nombre. De modo que cuando se encuentra con el ángel de Jehová, el mismo Dios se aferró a él. Y ese término que utiliza la Biblia de decir luchar, no fue que se fueron a las trompadas. Era que Jacob no quería soltar el ángel hasta que el ángel no lo bendijera, porque él estaba harto del nombre maltrecho que lo cargaba por toda su vida. Él no quería seguir siendo un usurpador para poder vivir conforme a las promesas de Dios. Así que simplemente Jehová trataba de moverse con él para probar su determinación, para saber qué tan decidido estaba Jacob a recibirlo. Esos hermanitos que oran 2 días y dicen el Señor no lo quiso así. Esos hermanitos que mandan a otro orar y ellos no oran. Ora por mí, pero yo no oro por mí. El Señor no lo quiso así. No, hay que embrujarse con el ángel de Jehová hasta que amanezca si es necesario. Pero el Señor tiene que decirme claramente, que yo entienda por estos oídos, que es que no. Pero mientras yo no oiga que es que no, yo voy a seguir orando. Así que Jacob en aquella batalla se enfrasca con el ángel de Jehová. Y cuando ya está amaneciendo, desde la noche hasta el amanecer, en el Génesis 32, los versos 26 al 27, hablando Jehová con él, le dice, déjame, porque ya raya el alba, o sea, déjame, que ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque el ángel de Jehová sabe cuál es el origen de tu problema. A veces nosotros le queremos llevar un pedacito del problema a Dios, pero Dios va al núcleo, al centro, a donde se originó el problema. Y Jehová sabía que el problema se había originado en su nombre. Por eso cuando él le dijo, yo quiero que tú me bendigas, ¿qué tú quieres? Camello, vaca, oveja, criado, eso tú lo tienes. Yo sé que es lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. El problema es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob.
Él le dijo, yo soy usurpador. Y en el verso 28 está la respuesta. Y el varón, el ángel de Jehová, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De un nombre Jacob, que significa usurpador, ahora pasa a ser llamado Israel, que significa el que lucha o el que prevalece con Dios. A partir de ese momento, ese hombre fue llamado Israel. Jacob queda solo para poder identificarlo como un personaje histórico y saber de quién estamos hablando. Pero ese hombre no fue más un usurpador, ahora era Israel, pueblo de Dios, tierra santa, pueblo escogido, llamado y preparado, porque ha luchado con el ángel de Jehová y ha vencido. Por lo que yo quiero llevarte a una conclusión en esta mañana. Y creo que esta batalla, que termina con la bendición de Jacob, nos deja grandes enseñanzas. Al siguiente capítulo 33, los versículos 1 en adelante, dice: luego de esa batalla y de haberle cambiado el nombre, ya no era usurpador, ahora era Israel. Y ese capítulo comienza diciendo lo siguiente, Génesis 33, 1 en adelante: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú su hermano, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. Porque él no estaba abrazando al usurpador, él estaba abrazando a Israel. Dios le había puesto un nombre nuevo. Su historia había sido borrada y su vida había sido transformada. Posiblemente este sea el sermón con más aplicaciones que yo haya predicado por años. Pero solo te daré 2 aplicaciones para bajar de la plataforma. Y que esté el Espíritu Santo edificando tu vida en tu casa, que tú continúes pensando en cada una de las enseñanzas que este sermón pudo haber dejado en tu vida. Pero yo solo te voy a dar 2. Y la primera aplicación la quisiera dar a los hermanos de la iglesia, a mis hermanos creyentes, a las ovejas de este rebaño. Jacob siempre tuvo temor. Jacob siempre tuvo temor. Tuvo temor de ser incluso el segundo. Tenía miedo de ser el segundo. Él quería ser el primero para Jehová. Y quizás utilizó métodos no correctos para lograr el primer lugar. Porque a veces nos desesperamos. Porque a veces oramos, pero no esperamos la respuesta de Dios. Señor, ayúdame con este vecino que molesta demasiado. O evítame un problema con este vecino. Ya pusimos eso en la mano de Dios. Y salimos y le decimos al vecino: ¿tú quieres que te dé 2 galletas como 2 flores? Y hace rato que lo pusimos en la mano de Dios. Porque lo queremos resolver nosotros. Señor, ayúdame a majarlo bien majado. No, deja que el Señor haga las cosas como Él quiere. Jacob siempre tuvo temor. Tenía temor de ser el segundo, por eso incorrectamente buscó ser el primero. Deja que sea Dios que te ponga en primer lugar. Porque a su tiempo, el nombre de maldición se va a convertir en bendición para tu vida. Moisés tuvo temor de presentarse delante del faraón, pero libertó al pueblo de Israel. Elías tuvo temor de ir frente a Jezabel, pero venció a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Hay cosas que despiertan en ti el temor y vas a tener temor mientras vivo esté, pero nada impedirá el propósito de Dios en tu vida. Y si alguien con ánimo de debilitarte a ti se acerca y te dice: ¿tienes miedo? Dile que sí, pero que también tienes promesas. Y la segunda aplicación es para los amigos que nos visitan. Aquellos que quizás tienen tiempo con nosotros, pero no han tomado una decisión de convertirse a Cristo. Aquellos que quizás vinieron por primera vez o por segunda vez y están tratando de entender un poquito qué es el Evangelio. Yo quiero dejarle esta aplicación a ustedes. La vida está llena de temores y la Biblia está llena de promesas. Y son para ti. Los temores no son una opción. Siempre se van a presentar en tu vida. Y aprendemos a vivir con ellos. Pero la mejor manera de vencer el temor es amparándose en las promesas de Dios. La mejor manera
de vencer el temor es amparándose en las promesas de Dios. Por eso se tienen que dar dos factores. Primer factor, amigo, amiga, que tú conozcas las promesas de Dios. Si tú no conoces las promesas de Dios, no te puedes amparar en las promesas de Dios. Y número dos, que tú creas las promesas de Dios. Porque a veces leemos las promesas en la Biblia, pero no realmente las creemos. Tienes que conocerlas y tienes que creerlas. Tienes que creer que cuando te lances al aire, los brazos del Padre estarán listos para abrazarte y cargarte, porque Él te ama. Así que la respuesta para ti a esas dos vertientes es la siguiente. A la número uno, quiero decirte que aquí en Restaurando Vidas, todos los domingos enseñamos esas promesas. Sigue asistiendo, los brazos están abiertos para ti, para que tú sigas conociendo las promesas de Dios. Y a la número dos, será el Espíritu Santo el que en tu vida te ayudará a creer en esas promesas para que tú vivas por ellas todos los días de tu vida. Si te unes a esta familia de creyentes, no te prometo que Dios te vaya a cambiar el nombre, pero te va a cambiar la vida. Y si es el nombre lo que te preocupa, dice Apocalipsis que en el reino de los cielos el Señor tiene reservado en una piedrecita blanca un nuevo nombre para ti y para mí cuando entremos en su presencia. Siempre habrá temor, pero estamos amparados en la promesa. Jacob, de usurpador a hombre de Dios, hombre de temor que pasó a confiar por siempre en las promesas del Señor. Por lo que me gustaría orar en esta mañana y que tú cierres tus ojos y que tú te postres espiritualmente delante del Señor y que tú empieces a identificar los temores. Hay quienes tienen un temor, hay quienes viven sumergidos en temores, y yo quiero que tú le señales a Dios cuáles son tus temores. Hay gente que no se quiere morir, hay gente que no se quiere enfermar, hay gente que tiene miedo de perder una propiedad, hay gente que tiene miedo de que sus hijos no salgan por el camino correcto, hay gente que tiene miedo de un problema en el que se metió, hay gente que tiene miedo de lo que hizo hace muchos años y eso le viene persiguiendo como una maldición, hay gente que tiene miedo del día de mañana y hay gente que tiene miedo del día de hoy. ¿Cuáles son tus temores? Identifícalos, enuméralos, preséntaselo delante del Señor. Y dile: Señor, estos temores por años han dominado mi vida. He vivido por los temores. Las acciones mías responden a los temores. Me muevo conforme a lo que el temor me indica. No salto porque tengo temor. No voy porque tengo temor. No lo hago porque tengo temor. No lo digo porque tengo temor. Luego de tú hacer esa lista delante del Señor, ahora dile: Señor, quiero que me declares tus promesas. ¿Qué tú tienes como respuesta a cada uno de mis temores? A ese temor, ¿qué tú le respondes? A aquel temor, ¿qué tú me dices, Señor? ¿Qué dice tu palabra sobre ese temor? ¿Qué respuesta encuentro yo sobre esto? Que tengo miedo. ¿Qué dice tu palabra sobre aquel temor? ¿Cuáles son tus promesas para mi vida? Porque yo quiero vivir por ella. Lo único que yo quiero es que fijes tu mirada en Cristo y que no te detengas y que obres para mí. Señor, mira a los hermanos de la iglesia, mira a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Todos estamos sumergidos en distintos temores. Hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos atañen y que quizás no tenemos humanamente la respuesta o la solución en nuestras manos. Pero cada uno de esos temores, Padre, en esta mañana yo quiero depositarlo delante de ti. Yo quiero delante de ti, Señor, hoy entregarlos, postrarnos delante de ti y decirte: Señor, yo te entrego todo esto que por años me ha molestado, todo esto que por años me ha preocupado, todo esto que por años ha ocupado mi mente y me ha llevado a tomar decisiones inciertas. Quiero ponerlos delante de ti y salir de aquí, Señor, entonces con otro equipaje, dejar esas preocupaciones aquí y esos temores y salir de aquí, Señor, con otro equipaje, con el equipaje de tus promesas, aquellas que me hacen vivir, aquellas que me dan esperanza, porque esas son las que dan vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.